Zidane se disfraza de indigente para poner a prueba a la policía y a la gente. No creerás lo que pasará después. Quédate con nosotros para descubrir los giros impactantes y los acontecimientos que te dejarán sin palabras. Dale like al video, suscríbete y deja un comentario contándonos cómo crees que terminará este arriesgado experimento. Era una hermosa tarde de otoño en un parque lleno de vida. Había familias, corredores y turistas paseando, con las risas de los niños y los perros jugando alrededor. Las hojas doradas de los árboles brillaban al sol, y la fuente en el centro del parque emitía un sonido relajante. A un costado, una cafetería estaba repleta de gente tomando café y charlando. Los padres empujaban carritos de bebé y los niños corrían entre las mesas riendo. Era un día tranquilo, como cualquier otro. En un rincón del parque, un hombre estaba sentado en un banco de madera, casi invisible, entre la multitud. Llevaba una capucha vieja que le cubría el rostro, un abrigo desgastado, unos vaqueros remendados y zapatillas rotas. A su lado había una mochila envejecida y una bolsa de papel arrugada en el suelo. Zidane estaba sentado tranquilamente en aquel banco, con la cabeza ligeramente inclinada, como si quisiera evitar las miradas de los transeúntes. A simple vista, parecía alguien que había perdido el rumbo, una persona intentando desaparecer en la sombra de un mundo que lo había olvidado. Algunas personas lo miraban de reojo, con cierto juicio o incomodidad, antes de apartar la vista y seguir con sus asuntos. Pero no era un hombre cualquiera. Bajo aquel disfraz se escondía Zidane, la leyenda del fútbol, que había decidido vestirse de esta manera para observar cómo la gente trataba a alguien que creían sin hogar. Ese día no era el campeón de los estadios ni la estrella mediática. Estaba allí por una razón mucho más importante. Aquella mañana, Zidane se había preparado con la ayuda de su equipo para perfeccionar su disfraz. Con maquillaje y prótesis, su rostro habitualmente sereno se había transformado en el de un hombre de unos 40 años, marcado por las dificultades. Una barba de varios días y un cabello desordenado habían reemplazado su aspecto habitual. Incluso su voz había sido modificada, volviéndose más suave y ronca. El objetivo del experimento era simple: observar cómo reaccionaba la gente ante alguien que creían sin hogar. ¿Lo ignorarían? ¿Lo juzgarían? ¿Le ofrecerían ayuda? ¿Qué pasaría si llegaba la policía? Eran esas preguntas las que Zidane quería explorar, dispuesto a permanecer allí el tiempo que hiciera falta. Alrededor del parque, el equipo de Zidane estaba discretamente posicionado. Disfrazados de corredores, clientes de la cafetería o simples paseantes, filmaban la escena con cámaras ocultas. Una furgoneta estacionada un poco más lejos servía de centro de control para supervisar toda la situación. Los minutos pasaban y la primera prueba llegó rápidamente. El sonido de un vehículo policial rompió la atmósfera tranquila del parque. El coche entró en el aparcamiento, brillando bajo el sol. Dos agentes bajaron, observando atentamente los alrededores. Zidane permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en las correas de su mochila, la cabeza aún ligeramente inclinada, pero con los sentidos en alerta. Sintió sus miradas sobre él incluso antes de que se dirigieran hacia su banco. El más joven de los dos, un hombre alto con el pelo rapado, ajustó el cinturón murmurando algo a su compañero. El otro, mayor y más corpulento, asintió sin decir nada. Sus pasos, lentos y deliberados, resonaban en el sendero a medida que se acercaban al banco. Zidane sintió su corazón latir un poco más rápido, pero mantuvo la calma. Era el momento decisivo del experimento. ¿Mostrarían compasión o emitirían un juicio? Permaneció quieto, esperando lo que sucediera.
Los dos agentes siguieron avanzando, sus ojos fijos en aquel hombre sentado tranquilamente en el banco. El más joven, el agente Cristóbal, transmitía cierta autoridad al caminar, con las manos cerca del cinturón. Su compañero, el agente Ricardo, avanzaba con menos prisa, el rostro marcado por los años de servicio. Aunque ninguno de los dos había hablado aún, la tensión era palpable. Zidane, aún en su disfraz, mantenía la cabeza baja, sus dedos jugando distraídamente con las correas de la mochila. Sentía su mirada fija sobre él y se preparaba para la confrontación inevitable. Los policías se detuvieron a pocos metros, sus sombras alargándose sobre el banco mientras se cruzaban una mirada breve. Zidane levantó lentamente la vista, cuidando que sus movimientos parecieran vacilantes, casi reacios. La capucha se movió levemente, revelando las líneas de un rostro cansado y una barba improvisada. «Yo descanso», respondió con voz baja y ronca, como si hablar le costara esfuerzo. El agente Cristóbal entrecerró los ojos. «¿Descansar, eh? ¿Vive aquí?» Zidane negó con la cabeza, apretando un poco las manos sobre su mochila. «No, solo de paso». «¿De paso a dónde?», insistió Cristóbal, endureciendo el tono. «Este parque no es un refugio. No puede quedarse aquí todo el día». Antes de que Zidane pudiera contestar, intervino el agente Ricardo, con una voz más calmada pero firme. «Bueno, no saquemos conclusiones apresuradas», dijo, lanzando una mirada discreta a su compañero más joven. Luego, volviéndose hacia Zidane, suavizó su actitud. «¿Tiene un sitio a donde ir? ¿Un albergue, quizás? Está empezando a hacer más frío». Zidane dudó, interpretando el papel de alguien dividido entre el orgullo y la vulnerabilidad. «Estoy bien aquí», respondió simplemente. «No molesto a nadie». El agente Cristóbal cruzó los brazos con una postura rígida. «Ese no es el problema», dijo, con un matiz de frustración en la voz. «Personas como usted asustan a las familias y a los turistas. Hemos recibido quejas sobre vagabundos causando problemas». Ante esas palabras, Zidane miró fijamente a los ojos del agente Cristóbal, con una expresión tranquila pero firme. «No estoy causando problemas», dijo en voz baja. «Solo estoy sentado aquí». El intercambio atrajo la atención de algunos transeúntes. Una mujer que paseaba a su perro redujo el paso, frunciendo el ceño mientras miraba entre Zidane y los agentes. Un joven sentado en un banco sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar la escena. El agente Ricardo notó las miradas de los curiosos y se sintió incómodo. «Bueno, mantengamos la calma», dijo, dirigiéndose tanto a su compañero como a Zidane. «Usted no está detenido, pero no podemos dejarlo aquí todo el día. ¿Tiene alguna identificación?» Zidane buscó en el bolsillo de su abrigo y sacó una cartera desgastada. Dentro había una falsa tarjeta de identidad creada para el experimento. Se la tendió al agente Cristóbal, que la examinó con atención. El nombre en la tarjeta era Karim Duval y la foto coincidía perfectamente con la apariencia disfrazada de Zidane. Cristóbal frunció el ceño, claramente desconfiado, pero no encontró nada sospechoso en el documento. Karim Duval murmuró, devolviendo la cartera. «Parece correcto, pero usted no encaja realmente aquí. ¿Por qué no va a un centro de acogida?» Zidane se encogió de hombros, bajando la mirada. «Me gusta el aire fresco», dijo tranquilamente. «¿Es un crimen?» Cristóbal abrió la boca para responder, pero Ricardo lo interrumpió con un suspiro cansado. «Mira, si no está cometiendo ningún delito, no podemos hacer nada», dijo, girándose hacia su compañero. «Vamos a otra cosa». Pero Cristóbal no quería dejarlo pasar. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz en un tono casi amenazante. «Lo voy a vigilar», dijo. «Si descubro que causa el más mínimo problema, está fuera. ¿Entendido?»
Zidane asintió lentamente, manteniendo su expresión neutra. He entendido. Los agentes permanecieron unos segundos más antes de alejarse, sus botas crujiendo sobre la grava mientras regresaban al coche patrulla. Zidane los observó marcharse, con el corazón latiendo un poco más rápido por la intensidad del intercambio. A su alrededor, la tensión comenzó a disiparse y la gente volvió a sus actividades. A lo lejos, uno de los miembros de su equipo, disfrazado de corredor, le hizo un discreto gesto de aprobación desde el otro lado del sendero. La primera prueba había sido tensa, pero no era más que el comienzo. Zidane ajustó su capucha y se acomodó en el banco, listo para lo que vendría después. Con el coche patrulla estacionado al final del aparcamiento y los agentes vigilando el parque, Zidane permaneció en su banco, fundiéndose con la rutina del día. Pasaban familias, los niños corrían hacia el área de juegos, y los corredores mantenían su ritmo. Aún así, de vez en cuando, alguien lanzaba una mirada furtiva hacia él, una mirada rápida, a veces cargada de curiosidad, incomodidad o incluso desprecio. Zidane llevaba poco más de una hora allí cuando ocurrió la primera interacción. Un empleado de la cafetería, con un delantal con el logo del local, salió del área exterior con una bandeja de tazas y platos. Al cruzar la mirada con Zidane, redujo el paso. Zidane bajó la cabeza, jugueteando con la esquina de su bolsa de papel, fingiendo no darse cuenta, pero el hombre no ocultó su desaprobación. Soltó el empleado, con tono seco. No puede quedarse aquí todo el día. La gente empieza a notarlo, y no da buena imagen para el negocio. Zidane levantó la vista, con una expresión tranquila pero confundida. No molesto a nadie, dijo suavemente. Solo estoy sentado. Pues se incomoda a la gente, replicó el empleado, cruzándose de brazos. ¿Por qué no busca otro sitio? Zidane asintió, intentando mantener la calma. Está bien, murmuró, pero en lugar de irse, permaneció sentado, con las manos apoyadas en las rodillas, como si fuese a obedecer sin moverse realmente. El empleado frunció el ceño, visiblemente molesto, pero murmuró algo y se alejó. El incidente no pasó desapercibido. Una mujer sentada en una mesa de la cafetería dirigió la mirada hacia Zidane con una expresión indescifrable. Lo observó un instante antes de volver a su café, sacudiendo levemente la cabeza. Murmuró a su compañero: «No debería estar aquí. No es seguro para los niños». Zidane permaneció en silencio, absorbiendo aquel rechazo sutil. Era exactamente lo que quería observar, cómo reacciona la gente frente a quienes juzgan como si no tuvieran valor. Pero justo cuando su fe en la humanidad empezaba a tambalear, apareció un pequeño rayo de luz. Una niña de unos 7 u 8 años llegó saltando con una bolsa de patatas fritas en la mano. Al acercarse a Zidane, redujo el paso, sus grandes ojos fijos en su aspecto desgastado. Sin dudarlo, se desvió del camino y se acercó a él. «Hola», dijo alegremente, tendiéndole la bolsa de patatas. «¿Tienes hambre?» Zidane la miró, algo sorprendido. Sonrió levemente, conmovido por su gesto. «Gracias», dijo, tomando la bolsa con suavidad. «Es muy amable de tu parte». La niña sonrió, pero antes de que pudiera decir algo más, su madre llegó apresurada y le tomó del brazo. «No, cariño», dijo, con un tono firme, pero no cruel. «No se habla con desconocidos». «Pero parece que tiene hambre», protestó la niña, con los ojos llenos de sincera preocupación. La madre suspiró, lanzando una mirada apenada a Zidane. «Vamos», dijo, llevándose a su hija. «Él estará bien». Zidane las observó alejarse, con la bolsa de patatas sobre las rodillas. El micrófono oculto captó las últimas palabras de la niña. «Pero no es justo. ¿Por qué no podemos ayudarlo?» Más tarde, un grupo de corredores pasó cerca del banco.
Uno de los hombres, sonriendo, lanzó: amigo, ¿perdiste tu casa en el póker? El otro hombre rió, pero la mujer que los acompañaba les hizo un gesto de desaprobación. Déjenlo tranquilo, dijo, visiblemente molesta. Pero el hombre insistió: vamos, ¿no? Está disfrutando de la vida. Seguro que tiene mejor vista que nosotros. Zidane permaneció en silencio, con las manos sobre la bolsa de patatas. No reaccionó, y los corredores se alejaron, sus risas apagándose poco a poco. Un rato después, un hombre mayor que paseaba a su perro se detuvo. Dudó un momento, luego sacó un billete de 5 euros. «Toma, cómprate una comida caliente», dijo. Zidane asintió y aceptó el dinero. «Gracias. De verdad me conmueve». El hombre negó con la cabeza al marcharse. «No digas nada». Cada acto de bondad parecía ir seguido de un juicio. Una pareja joven pasó murmurando entre ellos: «¿Por qué no busca trabajo?» «No lo sé, pero es triste». Las horas pasaban y los encuentros se sucedían, cada uno agregando una pieza más a la historia. Zidane sentía gratitud por los gestos de bondad y decepción por la indiferencia de otros, pero se mantenía tranquilo y paciente, esperando el próximo momento de su experimento. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en el parque mientras el aire se volvía más fresco. Zidane seguía en el mismo banco, aún disfrazado, observando a los transeúntes, consciente de que la policía acabaría regresando, y cuando lo hicieran, sabía que las cosas podrían complicarse. El sonido de un coche de policía rompió la calma del parque. Primero lejano, fue haciéndose más fuerte a medida que se acercaba. Zidane no se movió. Ajustó su capucha y bajó un poco la cabeza, fingiendo no notar su llegada. El joven agente, Cristóbal, salió rápidamente del coche, con la molestia aún reflejada en el rostro. Su compañero, Ricardo, lo siguió más despacio, con gesto cansado. Al acercarse, la atención de los presentes se dirigió hacia ellos. «Tú otra vez», dijo Cristóbal con tono seco, deteniéndose junto al banco. «Te dijimos que te fueras hace un rato. ¿Por qué sigues aquí?» Zidane levantó la vista, con una expresión serena. «Solo estoy sentado», respondió con voz suave, pero firme. «No molesto a nadie». Cristóbal cruzó los brazos, entrecerrando los ojos. «Te quedas aquí todo el día. Eso es sospechoso», dijo con tono cortante. «¿Qué llevas en esa mochila?» Zidane echó un vistazo a la bolsa de papel a su lado. «Mi almuerzo», dijo. «Nada más». «Demuéstralo», exigió Cristóbal, colocando la mano sobre su porra. Ricardo, un poco más atrás, suspiró y levantó la mano. «Cristóbal, basta», dijo con calma. «Este hombre no está haciendo nada malo. No armemos un escándalo». Pero Cristóbal no estaba dispuesto a ceder. «La gente no se queda así en un parque sin motivo», replicó. «Déjame ver qué lleva en la bolsa». Zidane se levantó despacio y abrió la bolsa, mostrando su contenido. Un resto de bocadillo, una manzana y una pequeña botella de agua. Inclinó la bolsa hacia Cristóbal. «Aquí está, solo mi almuerzo». Cristóbal frunció el ceño, insatisfecho. «¿Y la mochila? ¿Qué llevas dentro?» Antes de que Zidane pudiera responder, Ricardo dio un paso al frente, visiblemente molesto. «Cristóbal, no tenemos ningún motivo para registrar sus cosas», dijo con firmeza. «Déjalo». Pero Cristóbal no estaba listo para rendirse. Sus ojos iban del hombre a la mochila, y la frustración se reflejaba en su rostro. «Estás demasiado tranquilo para alguien en tu situación», dijo, acercándose un poco. «La mayoría estaría nerviosa. Eso me hace pensar que escondes algo».
Zidane inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo la calma. No escondo nada, respondió con serenidad. Ya vio mi identificación, revisó mi bolsa y me hizo sus preguntas. ¿Qué más quiere? El intercambio empezó a llamar la atención de cada vez más personas. Un corredor redujo la marcha para observar preocupado. Una pareja joven en un banco cercano susurraba entre ellos, mirando nerviosos a los agentes y a Zidane. Poco a poco, los teléfonos comenzaron a salir de los bolsillos, grabando discretamente la escena. El agente Cristóbal notó la multitud creciente y pareció ponerse más tenso. «Muy bien», dijo, con un tono más duro. «Usted viene con nosotros. Veremos qué opina la comisaría de su historia». En ese momento, el agente Ricardo se interpuso entre Zidane y su compañero, con expresión severa. «No detenemos a alguien solo porque está sentado en un banco», dijo con firmeza. «Basta, Cristóbal, te has pasado de la raya». La tensión entre los dos agentes era palpable. Cristóbal lanzó una mirada furiosa a su compañero, la mandíbula apretada. ¿De verdad vas a dejar que este tipo se quede aquí? Nos está manipulando, Ricardo. Lo siento. Y yo lo que siento es una demanda si no manejamos esto correctamente, replicó Ricardo, pasándose una mano por el pelo. Déjalo ya. Zidane, aún sentado, observaba en silencio, con el corazón latiendo más rápido, a pesar de su calma exterior. Era el momento que había esperado. Lentamente se levantó, con movimientos medidos, y habló a los agentes. «Tienen razón», dijo, su voz cortando el silencio tenso. «No les he contado todo». Cristóbal se tensó de inmediato, llevando la mano a su porra. «Lo sabía», exclamó. «¿Qué estás ocultando?» Zidane se retiró la capucha, revelando su rostro por primera vez. La barba y el cabello despeinado seguían ahí, pero su postura y su presencia habían cambiado por completo. «No soy quien creen», dijo. «Me llamo Zinedine Zidane. Seguramente me conocen por ese nombre». Los murmullos del público comenzaron a crecer, el reconocimiento expandiéndose poco a poco. La expresión de Cristóbal pasó de la sospecha a la confusión, mientras que Ricardo parecía completamente atónito. «¿Qué?», balbuceó Cristóbal. Zidane señaló hacia la multitud, donde su equipo empezaba a revelarse como camarógrafos y técnicos. «Todo este día fue un experimento», explicó Zidane. «Quería ver cómo la gente, especialmente quienes están en una posición de autoridad, tratan a aquellos que creen que no tienen valor». Cristóbal miró a su alrededor, su rostro palideciendo a medida que comprendía. Los teléfonos grabando la escena, la multitud cada vez mayor, las cámaras, todo formaba parte del plan. Zidane dio un paso al frente, dirigiéndose no solo a los policías, sino también a la multitud. «Lo que he aprendido hoy es que la bondad y la compasión no siempre son fáciles de encontrar», dijo, «pero existen. Y para aquellos de ustedes que mostraron empatía, sus acciones no han pasado desapercibidas». Sacó de su bolsillo una pequeña pila de sobres, cada uno con dinero y donaciones para personas específicas. «Para el hombre que me dio 5 euros para comer, para la niña que me ofreció su bolsa de patatas fritas, y para todos los que se tomaron un momento para tratarme como a un ser humano en lugar de un problema, recibirán una sorpresa». La multitud estalló en aplausos y vítores mientras Zidane empezaba a repartir los sobres, cada gesto recibido con una gratitud asombrada. Para Cristóbal, sin embargo, el momento no era tan alegre. Permanecía paralizado, sus acciones anteriores ahora bajo la mirada de la multitud y de las cámaras. Zidane se volvió una última vez hacia los agentes. «Lo que importa es cómo tratamos a los demás. Eso es lo que realmente dice quién eres».
El agente Cristóbal abrió la boca para responder, pero Ricardo lo detuvo. Déjalo, dijo con calma. El coche patrulla se alejó y la multitud retomó sus conversaciones. Zidane, rodeado de su equipo, sonreía. El experimento había revelado tanto los prejuicios como la fuerza de la bondad. El parque estaba animado, los teléfonos seguían grabando. Zidane entregó los últimos sobres de recompensa. Una niña se acercó, la misma que le había ofrecido las patatas. ¿De verdad eres Zidane?, preguntó. Zidane sonrió y le entregó un sobre con 1 euro en su interior. Su madre, emocionada, lo agradeció entre lágrimas. No es necesario, respondió Zidane. La bondad de tu hija habla más fuerte que cualquier palabra. La multitud volvió a aplaudir. Entonces, el hombre mayor que le había dado los 5 euros se acercó tímidamente. No hice gran cosa, dijo. No esperaba esto. Zidane sonrió. Eso es lo que cuenta, dijo, entregándole un sobre con 1 euro. Va. Usted dio de lo poco que tenía. Ahora es su turno. El hombre, conmovido, agradeció a Zidane con emoción. Los corredores que antes se habían burlado de él permanecían apartados, incómodos. Uno de ellos murmuró: «La hemos cagado, ¿verdad?». Sus amigos asintieron, avergonzados. El camarero de la cafetería, que había intentado echar a Zidane, observaba atónito cómo los beneficiarios de su bondad recibían recompensas que cambiarían sus vidas. Se frotó la barbilla, su arrogancia anterior sustituida por un silencio reflexivo. En su coche, los agentes Ricardo y Cristóbal guardaban silencio. Ricardo se dejó caer en el asiento, soltando un largo suspiro. «Bueno», dijo al fin. «Eso fue algo». Cristóbal, todavía perturbado, miraba por la ventana. «Metí la pata», admitió en voz baja. «Mis prejuicios me hicieron perder el control». Ricardo lo miró, sorprendido por la confesión. «Todos cometemos errores», dijo tras un momento. «Lo que importa es lo que hacemos con ellos». Cristóbal asintió, apretando la mandíbula. «Tengo que mejorar», añadió. «Los dos tenemos que hacerlo». Mientras tanto, Zidane estaba en el centro de la multitud, dirigiéndose a ellos con la misma sinceridad que lo había convertido en una leyenda. «Hoy no se trataba solo de recompensar la bondad», dijo, su voz resonando en el parque. «Se trataba de mostrar cuánto cuentan nuestras acciones, incluso las pequeñas. Ya sea una palabra amable, una pequeña ayuda, o simplemente tratar a alguien con respeto, eso marca toda la diferencia». La multitud estalló en aplausos. Zidane se tomó un momento para saborear el impacto del día. No era solo un vídeo, era un recordatorio para todos. Todos tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor.